Esto es muy importante. Es importante que ustedes sepan todo lo que nosotros hacemos y cómo los podemos ayudar. Y finalmente, pues nuestra razón de ser de la práctica de medicina nuclear son ustedes, los pacientes. En el 93, con la Ley 100, se crea la Ley 100 y se forman las EPS con la intención de aumentar la cobertura. Teníamos el Seguro Social con un 30% de cobertura y las EPS alcanzan con los sistemas contributivos y subsidiados hasta un 98% de cobertura hoy. No solamente se hizo eso, también los riesgos profesionales y las pensiones se crearon con el sistema, con la Ley 100 de Seguridad Social del 93. Pero no es sino hasta el 2015, con esta ley estatutaria 1751, que la salud se convierte en un derecho fundamental. Y eso es importante, derecho fundamental. Entonces el gobierno tiene que garantizar que las cosas se hagan bien, que las instituciones sean certificadas, que los especialistas sean idóneos, que las instituciones, que los equipos sean de alta tecnología, por ejemplo, y que las conductas médicas sean las mismas que hace la Organización Mundial de la Salud. ¿Bien? Entonces, eso garantizó esta ley de 2015. Bien, es relativamente nueva, 9 años. También se acabaron los paseos estos de la muerte porque todas las IPS tenían que atender a un paciente de una urgencia vital, so pena de sanción. Entonces, es importante. Eso es lo otro importante. Acuérdense lo que eran los paseos de la muerte. Es una triste historia que tuvimos nosotros, ¿no? Toda la medicina. Bien. Pero entonces, con el derecho ya elevado a derecho fundamental, la salud elevada a derecho fundamental, se tienen que dar las herramientas. ¿Cuáles son los mecanismos? Derecho de petición, digamos que es un mecanismo blando y la respuesta se da para 15 días, va a haber una charla de derecho, así que no me voy a meter mucho en esto. La tutela, que se ha usado mucho tiempo y que según la tutela las respuestas deben hacerse en 48 horas. Lo cierto es que los jueces se toman 10 días coordinando tanto las EPS, los involucrados en las EPS, como los involucrados en las IPS para que resuelvan el problema médico. Más o menos eso es lo que... Ahora, hay una cosa que se llama desacato a la tutela. Si el desacato a la tutela, si la tutela no la cumple, el abogado puede meter en nombre del paciente desacato a la tutela. Y esto es importante, porque ahí sí corren, porque esto puede dar prisión. ¿Bien? Entonces, es importante. Pero quería mencionarles algo aquí, esto, PQRD, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, es con la Superintendencia de Salud. Nosotros tenemos alguna experiencia y esto es el mecanismo actualmente más rápido que existe. Ahí está el link, Superintendencia de Salud, hay un formulario que se llena, las EPS que está involucrada, la IPS que está involucrada, lo que se exige de parte del paciente, ¿bien? Y créanme que en 4, 5, 6 días está solucionado. Todo el mundo le tema a la Superintendencia de Salud, una sanción de la superintendencia es grave, y las IPS corren, las EPS corren más. Entonces yo recomendaría, en este momento, diría que esto es lo que hay que hacer primero que todo. Me decía mi abogada, que hagan eso y vayan poniendo la tutela. Es como que doble, pero bueno. Esto es más rápido que la tutela y que el derecho de petición es lo más blando que tenemos. ¿Bien? Entonces, cuando una persona va a reclamar sus derechos, lo que no se le ha hecho, el procedimiento que han incumplido, lo menos que tiene que saber es que tiene que expresar bien cómo se llama ese procedimiento. Eso está en una clasificación única de procedimientos de la salud que se denomina CUPS. Eso sale cada año. La segunda quincena de diciembre sale el CUT para el siguiente año. Bien, hay una resolución allí. Eso no es ni tan importante ese número, lo importante allí es que ustedes pongan en internet, por ejemplo, CUPS 2025, sale la resolución, son más de 20,000 CUPS, hay que buscarlo por
por especialidades y ese tipo de cosas, y hay que tenerlos. Hago un llamado anoche cuando estaba revisando esta diapositiva, enseguida pensé, en mi página web esto es lo primero que voy a hacer, poner el CUPS, no los 20.000, sino los 90 de medicina nuclear en llama nuclear en la página, para que la gente tenga acceso a esos 90 códigos. Esto es bien importante, porque a veces una tutela se cae porque el nombre de procedimiento no corresponde a lo que tiene el paciente. A veces el paciente dice, o el médico dice, el mismo médico, porque ni los médicos nos conocen a nosotros. Entonces dice, necesita una gammagrafía gástrica, y lo que necesita es un reflujo gastroesofágico. No es lo mismo. El uno no tiene CUPS y el otro está acá con CUPS, y ese código hay que ponerlo allí, el nombre exacto. Bien, entonces una gammagrafía de próstata, eso no existe. Ahí es tomografía de emisión de positrones con PSMA, que es la de próstata. Bien, y ya tiene CUP. A raíz este año ya tiene CUPS. Bien, todos los años salen nuevos CUPS. La medicina va cambiando, la tecnología se va renovando, y para el 2025 hay 335 CUPS nuevos. Bien, en medicina nuclear tenemos para este año 90 CUPS, 11 son nuevos. Bien, entonces, ¿qué es medicina nuclear? Bueno, nosotros utilizamos isótopos radioactivos, las radiaciones de origen nuclear, por eso el nombre de medicina nuclear, y usamos para diagnóstico, terapia e investigación médica. Todas las enfermedades las podemos ver allí. Vamos a hablar hoy de cáncer y de cardiología principalmente, que son las dos primeras causas de mortalidad en la población, y creemos que las más importantes de mostrar ahorita, comenzando. Bien, en las aplicaciones de medicina nuclear están todos los CUPS, los 90 CUPS. Hay 78 de gammagrafías convencionales, 5 de tomografía de emisión de positrones, logrados con la doctora Amelia del año pasado, 2024-2025, no había sino uno, y ahora son 5, ¿bien? 10 terapias, ¿bien? Y están las consulta especializada de medicina nuclear y consulta de control. Yo a veces le digo a los pacientes, nosotros somos sus amigos, nosotros somos los auditores de su enfermedad. Consúltenos aunque sea para saber que lo que están haciendo los demás está bien hecho, porque eso somos nosotros. Sabemos un poquito de cada cosa y los podemos ayudar. Entonces están las consultas como código CUPS. Es importante saber que en los códigos CUPS, eso, están hasta los pañales, ¿no? Hasta el transporte en las ambulancias. Todo está ahí, todo tiene su CUPS. Y no nos conocen, y medicina nuclear ni siquiera es muy nueva, que digamos. Nació después de la Segunda Guerra Mundial, en el 47, en el 50 se formó la Agencia Internacional de Energía Atómica. Los científicos dijeron, no es lógico que con esta energía tan poderosa solo vamos a destruir gente, a matar gente. No, vamos también a hacer el beneficio de la humanidad. Entonces se formó un programa que se llama Isótopos para la Paz, transbordadores espaciales propulsados con energía atómica, submarinos también, las semillas esterilizadas con radiación, las bacterias también se esterilizan con radiación, y en medicina empezaron los estudios de fisiología con tiroides y los primeros tratamientos para cáncer de tiroides. Bien, entonces esa es la medicina nuclear y comenzó en el año 1950. El nombre, ya dijimos que la radiación que usamos nosotros es de origen nuclear, y nosotros, a alguien se le ocurrió ponerle medicina nuclear. No sé si para bien o para mal. A mi hermano que todo le gusta el nombre, ¿no? Entonces, fíjense que en medicina nuclear vamos a presentar estos estudios. Por ejemplo, la gammagrafía ósea sirve para el seguimiento de cáncer, 6 meses en promedio, más sensible que los estudios radiológicos, la serie ósea metastásica. Entonces, pues reemplazó rápidamente a los estudios radiológicos serie ósea metastásica, ¿bien? Además, con medicina nuclear se introduce el concepto de
estudio corporal total. Eso no se tenía antes. Y todavía los únicos estudios que son corporales totales son los de medicina nuclear. Por ejemplo, usted hace una resonancia, columna, hombro, mano, localizada. ¿Bien? Tomografía también localizada, ecografía ni se diga, ecografía de un solo, pero el recorrido, la gammagrafía es corporal total y por eso es que sirve para buscar cosas como el cáncer. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, un tumor neuroendocrino, un tumor raro, se le hace un estudio de medicina nuclear corporal total. Cuando tiene una infección que no sabe nadie dónde está, se le hace una gammagrafía corporal total con leucocitos marcados o con galio 67, corporal total. Entonces, el concepto de corporal total cambió bastante la medicina. A veces no somos como que tan conscientes de que ese concepto es importante, pero lo es mucho. Bien, en cardiología, para enfermedad coronaria, tiroides, para hipertiroidismo, en cerebro, para los diferentes tipos de demencia. Hay patrones para Alzheimer, para degeneración frontal, para depresión. Hay patrones de todo eso en cerebro. Y las terapias que habíamos dicho que eran 10 CUPs diferentes, pues allí sí que se está investigando. El año pasado el Instituto Nacional de Salud reportó más de 500 protocolos para medicina nuclear con isótopos radioactivos, con anticuerpos, con receptores, y esto está revolucionando todo. Ahorita les voy a contar por qué. Contribución de la medicina nuclear. Con orgullo puedo decir, esto es lo que más me gusta a mí, haber participado en que las mujeres en la década de los 90, para atrás, cada cirugía de seno era mutilante. Le quitaban no solo la mama, sino los pectorales. Quedaba de un lado absolutamente casi los huesitos ahí pegados, ¿no? Y además de eso hacían una cosa que se llama vaciamiento axilar total. Sacaban todos los ganglios de aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Que se producía una cosa que se llama linfedema, o sea, un edema duro de linfa, porque no encontraban por dónde pasar allá en la axila. Entonces las mujeres, ustedes veían a las mujeres en los años 80 con esos brazos que a veces se ponían unas medias, unas cosas allí, se los tapaban, porque eran brazos el doble que el otro, y tenían una coloración como anaranjada, como de naranja, ¿bien? Triste, este tipo de tratamiento de esta forma. Entonces, nosotros vinimos y heredamos el concepto de ganglio centinela con azul de metileno, que era difícil de hacer, y lo hicimos facilito con isótopos radioactivos. Se popularizó inmediatamente. Entonces, miren, el paciente se le ponía, se miraba lo que era el ganglio centinela, que es el primero que drena el tumor, y era un solo gangliecito en la axila que se sacaba y no toda la axila, no todos los ganglios. Y con eso se sabía si había o no enfermedad. Entonces ya el cirujano decía, bueno, para remate ya me dijo el patólogo que esto no tiene enfermedad sistémica. Si está infiltrado, tiene enfermedad sistémica, y si está sano, tiene una enfermedad localizada. Entonces, cuando los primeros pacientes que estaban sanos, decían, ¿y ahora yo voy a hacer esta cirugía tan grande en el seno? Empezaron los estudios con tumorectomía o quitar un cuadrante de seno. Y empezaron a tener los mismos resultados. ¿Para qué entonces hacer las mastectomías radicales innecesariamente? Bueno, ya cuando quitan un cuadrante del otro lado, bueno, está asimétrico, vamos a arreglar. Y a veces las mujeres quedaban con una cirugía hasta estética de los senos, porque le sacaban solamente el tumor, del otro lado arreglaban, quedaban muy bien los senos. Eso se debe a la detección del ganglio centinela por medicina nuclear. Bien. Este es el concepto del ganglio centinela. Entonces el tumor se da metástasis primero afectando los ganglios linfáticos. Entonces lo que hacíamos era, primero se empezó a inyectar el tumor, daba lo mismo que el pezón. Actualmente es el pezón, una inyección intradérmica de un radiotrazador. Se encuentra, este es el estudio, mire, este es el estudio de aquí. Este es el estudio, se inyecta aquí
Y aquí está el ganglio. Nosotros lo marcamos, lo vemos y lo marcamos en la piel. Entonces ahora el médico con una gamasonda lo encuentra. Para remate está pintadito ahí, así que debajo hace una incisión, saca el ganglio y se acabó la cirugía esta que inmovilizaba el brazo. Ahora lo manda a patología y el patólogo dice positivo o negativo. Está infiltrado, enfermedad sistémica, el tratamiento es un poquito más fuerte, o no está infiltrado, es una enfermedad localizada y el tratamiento es mucho más sencillo, ¿verdad? Ahora, el estudio se podía hacer desde 1 hora o se puede hacer desde 1 hora hasta 12 horas antes de la cirugía. 6 de la tarde, a las 6 de la mañana están operando al paciente. O se hace esto en Cali y se opera en Tuluá, en otra ciudad, por ejemplo, porque son 12 horas, ¿sí? Alcanza para 12 horas. Y la cirugía es tremendamente, fíjese, una incisioncita pequeña, para remate sacan el ganglio y con la sonda de gamma de detención es esta. Entonces, él ya lo tiene aquí y mide y acá arriba está la radiación. Entonces, ese es el ganglio centinela, ese es el que va a patología. Es el único ganglio que va a patología y se evita entonces la cirugía allí. En el 97, un señor Veronesi de Italia presenta en el Congreso de Toronto, Canadá, yo estaba en ese congreso. Este fue el trabajo estrella, ganglio centinela, este fue disección del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama. Después del 97 en los países desarrollados no hubo una cirugía. En Estados Unidos, en Europa, los países 1A, una cirugía que fuera disección de la axila radical. Ya allí todos empezaron a hacer cirugía con las ondas de gamma de detención, cirugías de ganglio centinela. Quizá el problema en ese momento era un poquito el costo de la sonda, que como todas las cosas, cuando son nuevas, costaba $110,000. Yo estaba allí en el Congreso y llegué a Cali como con 6 sonditas estas, entre las más sencillas y pequeñas hasta algunas grandes. Esta cosa que es un amplificador de la señal, entre los que más tolerancia tenían a la saturación. Hay varios tipos, entonces se utilizó, y unos cables grandes. Entonces hicimos y al principio en Cali los cirujanos estaban reacios a operar ganglio centinela. Entonces llegaron unos doctores nuevos, doctor Sánchez, me acuerdo, llegó del cancerológico precisamente y encontró esto. Yo sí opero con eso y le mostramos. Cuando hace uno el estudio y mide con la gamma cámara el ganglio y le pone la que habíamos hecho allí en Cali, se detectaba la radiación, se fueron a cirugía y empezaron a operar. Demoraron casi 2 años operando con una sonda hechiza, hasta que los demás cirujanos, los más importantes de la ciudad, dijeron: esto cambió, ya habían bajado ya el valor de las sondas, era una fracción apenas de lo que valía inicialmente, y compraron sondas en la Fundación Bailey, Clínica Occidente, Imbanaco, y empezaron a operar todos así. ¿Bien? Ese fue hoy día ni siquiera tienen cables, ¿no? Y hay una pantalla que ayuda. Nosotros que teníamos laboratorios en la provincia, verdadera provincia, Tuluá, Cartago, tuvimos un laboratorio en Cartago, Huerman, Cartago, Tuluá, Palmira, Armenia, Manizales. Ya habíamos participado con algunos grupos allá en Estados Unidos y nos daban las sondas a $10,000, mucho más barato que inicialmente. Y en todas esas ciudades disponemos de sondas para que el cirujano no tenga la excusa para estar haciendo disecciones radicales de la axila, porque no se justifica. Eso es una contribución nuestra de medicina nuclear en el cáncer de seno. Quería comentarles eso. Pero la sonda esta de gamma detención sirve para muchas cosas, no solamente para cáncer de seno, sirve, por ejemplo, en cáncer de boca. Encuentran el ganglio, lo sacan. En vulva y pene sirve, buscan el ganglio. Fíjense lo importante también que es preservar los tejidos. Y en melanoma sí que
en los miembros superiores e inferiores se usó, pero cuando empezamos a usarla en espalda, por ejemplo, un melanoma de espalda, ríase a dónde drena un ganglio de eso. O sea, no sé cómo hacían antes los médicos con esa cirugía, pero la verdad es que se encuentran a veces hasta en la parte anterior, en la axila, acá, en la supraclavicular, uno donde sea, porque esto es cuerpo entero, lo podemos encontrar donde esté, lo encontramos y lo sacan. Entonces, el melanoma de espalda o del torso puede migrar a cualquier lado. Ojo, miren esto, me echo atrás un poquito y les digo una cosa, en mama no solamente el tumor drena a la axila, a veces drena acá a la zona supraclavicular o a la zona aquí de la mitad del pecho que se llama mamaria interna. O sea que a veces esas cirugías grandes, mutilantes, acá en la axila, no servían para nada, porque el ganglio centinela estaba en otro lado, ¿sí? Imagínense eso. Entonces, pues, toda una cosa. Bueno, miren lo que dijo Amelia comenzando, que nadie nos conoce. ¿Y por qué? Si somos tan buenos, nadie nos conoce. Entonces son varias cosas. Yo diría que, bueno, es un hecho que hay muy pocos médicos nucleares en el mundo. En Estados Unidos hay pocos. ¿Bien? En Europa hay pocos. ¿Bien? En Colombia hay mucho menos, en África hay mucho menos. ¿Bien? En Estados Unidos se hace un procedimiento de medicina nuclear por cada 50 personas al año. Aquí, 1000. Pero ustedes saben lo que es la estadística. Nos vamos al Amazonas. ¿Qué procedimiento de medicina nuclear si no hay laboratorio de medicina nuclear? Casanare, Arauca, Vaupés, Putumayo, Florencia, Sucre, Chocó, ninguno de esos departamentos tiene. Entonces, bueno, no quiero hablar de política, pero el concepto de que esto llegue a la Colombia profunda debería ser. Ahí se justifica porque nosotros necesitaríamos tener mayor cobertura. Bien, yo creo que la otra culpa, esa es teoría mía, es que también con ese nombre de medicina nuclear cargamos un tabú que es el miedo a la radiación. Entonces, la gente cree que los estudios de medicina nuclear producen mucha radiación. A nosotros nos enseñan cuando estamos en especialidad que produce 20 veces menos radiación que el equivalente estudio diagnóstico con rayos X. Ese es el número básico. Si usted dice 20 menos, está cerca de la realidad. O sea que producimos menos radiación que los estudios de rayos X. Eso es una realidad, pero con ese nombrecito de medicina nuclear debería llamarse, en algunas partes se llama medicina molecular. A otras personas no les gusta porque da caché. Medicina nuclear, el nombre también es verdad que da caché. En cardiología tenemos un procedimiento que se llama perfusión miocárdica con isótopo para diagnosticar enfermedad coronaria. ¿Bien? El estudio es de alta precisión. Lo mejor que tiene es que discrimina el sano del enfermo. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente que un paciente joven, un hombre, más frecuente una mujer, tenga dolor precordial, eventualmente, y le hacen un electrocardiograma, tiene unas actividades inespecíficas del segmento CT y dice, no, vamos a estudiar. ¿Cuál es la mejor forma de estudiar a esa mujer? Medicina nuclear, perfusión miocárdica. Si el estudio es normal, es otra cosa, ese dolor, no es enfermedad coronaria. Y si el estudio es positivo, en serio hay que hacerle un cateterismo cardíaco. Entonces discrimina al enfermo y en los pacientes, pues también de hombres, no solamente mujeres, todo el paciente que necesite un diagnóstico de certeza va a medicina nuclear. Ahora, imagínense del otro lado, ¿no? Están los pacientes enfermos, crónicos, por ejemplo, un diabético. No tiene dolor, los pacientes diabéticos no hacen dolor. Entonces pudo haber hecho un infarto, está de pronto con un poquito de disnea, puede ser el corazón, le encuentra un poquito de agrandamiento en la ecocardiografía, le hace un estudio de esto. Estos pacientes que llevan más de 10 años de diabetes, hasta el 60% de los pacientes tienen alteraciones en la perfusión miocárdica.
y van a cateterismo cardíaco. Y los que tienen hipertensión de larga evolución, aún asintomático, hasta el 40% tienen enfermedad coronaria. Entonces, toma los enfermos verdaderamente a cateterismo y toma los sanos y usted no tiene eso. Vamos a buscar otra causa de... Bien, en perfusión miocárdica hay 3 patrones. Este que es el patrón normal, lo vemos en estos pacientes que no tienen enfermedad coronaria, las mujeres estas y los hombres jóvenes también, o el paciente que ya uno sabe que tiene enfermedad coronaria pero que está siendo bien tratado, paciente con un tratamiento perfecto, le hace una perfusión y es normal, y ojo que este paciente tiene la misma posibilidad de un infarto que las personas comunes y corrientes que no están enfermas. Imagínense esa discriminación. Usted puede estar sufriendo el corazón, pero si su estudio es normal, usted no tiene riesgo o el riesgo es el mismo. No es que no tenga riesgo, siempre hay 1 o 2% que tiene toda la población general de caer como un pollo en mitad de la calle por una enfermedad coronaria o por una muerte súbita. Bien, este es el otro patrón. Entonces, patrón normal, patrón de isquemia, que es un defecto reversible. Nosotros hacemos estrés y reposo. Eso significa un defecto reversible que se ve en estrés. Y aquí cuantificamos, si es superior a 10%, va a tratamiento, ya sea angioplastia o revascularización cardíaca. Y si es menor, puede ir a tratamiento médico. Entonces, mire cómo discrimina también para tratamiento. O un paciente de estos que ya tiene un defecto fijo de necrosis, bien, pero si no hay isquemia, el paciente, pues, generalmente ya tiene su tratamiento que debe continuar, pero no tiene un mayor riesgo de eventos coronarios. Una necrosis sin isquemia no tiene. Ahora, si tiene isquemia, tiene mucho más probabilidad de un evento coronario que la isquemia sola. Bien, entonces todo eso se va discriminando. Ahora, es muy frecuente que un paciente con una enfermedad coronaria grave, severa, que lleve a revascularización miocárdica, el paciente cambia. Como el paciente de cáncer, también cuando lo diagnostican y le hacen tratamiento, cambia, se vuelve otra persona. Entonces esas personas que eran fuertes ahora sienten dolor, están ansiosas. Ya le hicieron el tratamiento y todavía están con dolor. Y dice el cirujano que confía en lo que hizo, vamos a hacerle una perfusión miocárdica. Y se obtienen estos estudios normales. Y el mismo paciente, sabiendo que el estudio es normal y con la explicación del médico, se le quita el dolor. Eso es lo que nosotros vemos. Cuando ya el paciente tiene la confianza de que la cirugía quedó bien, que tiene un examen que lo muestra, se le quita el dolor, se le quita la ansiedad y se le quita el dolor. ¿Bien? Los médicos deciden, porque tenemos un estudio, como quien dice, competencia, que es el ecoestrés, es un poquito menos preciso, pero es más barato. Usted sabe lo que significa hacer aquí más barato. Es el que aprueban. Entonces, las EPS, cuando el paciente tiene algún grado es un paciente que está bastante enfermo, que está delicado, que ya hace un infarto, ese paciente lo llevan mejor, lo escogen como para estudio de perfusión miocárdica en vez del ecoestrés. Bien, si es un familiar de un cardiólogo, va a estudiar medicina nuclear porque es mejor, sin lugar a duda. Bien. Pero ¿por qué es mejor? Realmente nosotros inventamos la inteligencia artificial en medicina. Desde que salimos en los 80 ya todo estaba computarizado y se hacía inteligencia artificial. Y aquí miren, aquí dice probabilidad de sobrevivir al 1, 2, 3, 4 años. Esto lo da el equipo con el software que tiene. Eso es inteligencia artificial, con el resultado de este estudio. Bien. Además de esto, si yo hago esto en Cali y se lo mando a Patricia, ahí en la Fundación Santa Fe, lo que ella encuentra es lo mismo porque no hay diferencia. El computador está haciendo un procesamiento y los hallazgos y la cuantificación son prácticamente lo mismo. Se necesita, mejor dicho, son lo mismo. ¿Bien? Entonces, y acá el ecoestrés, hay gente que apenas está comenzando, tiene una sensibilidad, una especificidad no muy buena, o está el cardiólogo, tiene muchos años y ya tiene mejor experticia, ¿no? Entonces, ahí se dice, es operador dependiente. El de medicina nuclear
no es operador dependiente. Cuando un paciente, por ejemplo, el ecoestrés evalúa el movimiento. Si un paciente tiene multiinfarto, todo ese corazón se está moviendo en disincronía, y el reporte de un ecoestrés es filosófico. Eso empiezan a decir un pocotón de cosas, pero el de medicina nuclear no se deja engañar porque es por computador. Y aquí está haciendo la cuantificación. Entonces, pues en esos pacientes así tan delicados debe hacerse con medicina nuclear. Hay otra cosa que a veces no tenemos en cuenta, es que nosotros utilizamos agentes vasodilatadores, adenosina o dipiridamol. Estas sustancias tienen muy pocos efectos colaterales, casi no se sienten. Y en ecoestrés se utiliza 2-butamina, que produce taquicardia. No sé si ustedes le han hecho algún examen que les produzca taquicardia. Uno se siente morir porque la taquicardia es como si le estuviera saliendo el corazón por la boca. Entonces yo tuve una experiencia con el suegro. Allá en Cali, no, había que hacerle un seguimiento de enfermedad coronaria, le hicimos una perfusión con un agente vasodilatador, con dipiridamol. Entonces cuando terminamos, yo le dije, suegro, ya terminamos, ya puede irse. ¿Cómo? Ya terminamos. Pero si yo no he sentido nada. Exacto. Él no sintió nada. Entonces, para remate dice, en el estudio pasado, me han podido matar. Me han podido matar. ¿Sí? Todos los hijos son médicos, el yerno médico, todos los yernos son médicos. Y pues, uno no se mete. Y como dice él, me han podido matar. Claro, o sea, es la sintomatología. No se iba a morir con una dobutamina, pero sienten efectos colaterales, y yo creo que hace tiempo lo obligaban a uno a sacarse una muela. Ya ahora los muchachitos no los obligan a sacarse la muela. Ellos no aceptan sacarse la muela. Entonces, en cáncer, para hablar de lo nuevo, tiene uno que hablar siempre de esta palabra. Teranóstica, la ponen con TH, en fin. Teranóstico significa diagnóstico y tratamiento utilizando los mismos receptores del tumor. ¿Bien? Aquí están los 500 estudios esos que presentaron en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Nosotros cada día tenemos más radionúclidos, cada día descubrimos más receptores en los tumores, y allí, si bien nosotros estamos actuando en 4, 5, 6 tumores de manera eficaz hoy, dentro de 20 años yo pienso que casi todos los tumores van a tener su radiotrazador y su receptor. Entonces, esto apenas está empezando la teranóstica. Y lo que hacemos el diagnóstico es con gammagrafías convencionales, por ejemplo, o con PET. Y el tratamiento, eso es radiación gamma o beta positivo, y el tratamiento lo hacemos con radiación beta, que es destructiva, o radiación alfa. ¿Bien? Pero utilizamos los mismos receptores. De eso es lo que vamos a hablar en cáncer. ¿Bien? Y comenzamos por el cáncer de próstata. Una presencia, una prevalencia que está creciendo y creciendo. La gente dice, esto está endémico, porque el cáncer de próstata es el cuarto en incidencia. Después del pulmón, mama, colorectal, viene el de próstata. Pero el de próstata tiene menor mortalidad. Entonces, a largo tiempo, hay pacientes que han sobrevivido mucho más de próstata que de los otros cánceres, y entonces la presencia de ese cáncer aumenta en la población general. La prevalencia de ese cáncer aumenta en la población general. ¿Bien? Cuando esos cánceres se vuelven así, tan endémicos, lo que hay que hacer es prevención. Entonces, 50 años, 50 años tiene el paciente, la persona común y corriente ya debe ir al urólogo. Se gana un tiempito si se lleva el PSA. Y él allá con la historia clínica, el tacto rectal, no lo ha reemplazado nadie, tacto rectal, y el PSA, él decide, lo lleva a biopsia, y puede que encuentre el cáncer de próstata de manera temprana, y es mejor que encontrarlo ya de manera avanzada, ¿verdad? Entonces, ahora, el PSA solito, yo no conozco que a los hombres les guste que les hagan tacto rectal. Todo el mundo lo evita. A los 50 años, yo creo que el mío me lo hice hace 2 años. Sí.
Ya yo pasé por ahí, por esa edad. Vamos a dejarla ahí. Pero nadie quiere hacerse el tacto rectal, ¿bien? Entonces la gente se hace el PSA y el PSA está por las nubes. Y resulta que con una prostatitis, incluso se hizo el acto sexual en la noche y se hizo el examen, se le sube el PSA. Entonces solo no sirve para nada. El tacto rectal es el que funciona con la historia clínica, es el que previene. Y ya yo llevo 2 tactos rectales, ya yo le mando florecitas a mi urólogo, ya lo veo con buenos ojos. Bueno, el tratamiento curativo del cáncer de próstata está basado, todos los estudios toman como la prostatectomía radical como base, es lo recomendado, la recomendación 1A, prostatectomía radical, hecha por un urólogo oncólogo. Bien, hay bastante diferencia, hecha por un urólogo oncólogo. Y la radioterapia tiene una recomendación un poquito menor de confianza, pero también da tratamiento curativo, ¿bien? Pero ojo, no se puede, para cáncer de próstata tiene que ser con acelerador lineal. Cobalto no sirve, tiene que ser conformacional, o sea, en 3 dimensiones, y tiene que ser con intensidad modulada. Los médicos y la gente lo sabe. Afortunadamente la gente sabe que ya casi no hay cobaltos. Ya el último cobalto estará en Pasto, no, ni en Pasto. Bien, hay algunas ciudades que tienen cobalto. Sincelejo tenía un cobalto. Ya lo están reemplazando. Bien, entonces afortunadamente ya la mayoría de las ciudades tienen acelerador lineal, que es lo que sirve para esto. Bien, si el cáncer está avanzado, o sea, si hay metástasis, lo que hay que hacer es castración, o sea, retirarle los testículos de manera quirúrgica o química. Hay unas sustancias que son antiandrógenos y producen lo mismo. Entonces, pues, probablemente hay mucha gente que no quiere sino que sea química, ¿no? Quimioterapia, bien, los taxanos. Y aquí vamos a hablar de esto, que es el lutecio 177 PSMA, que es lo nuevo, lo de nosotros, lo de medicina nuclear. Bien. El seguimiento del cáncer de próstata. Normalmente el médico tiene PSA, ya lo operó, entonces el paciente le llega, le pide su PSA cada 6 meses, antígeno prostático específico, PSA, y una gammagrafía ósea. Si el antígeno está bajito y la gammagrafía ósea es negativa, todo va bien. Las cosas empiezan a dañarse cuando la gammagrafía todavía es negativa y el PSA empieza a subirse. La gammagrafía ósea, como su nombre lo indica, solamente ve el hueso, ¿verdad? Entonces se necesita un estudio que además de hueso vea tejidos blandos y ganglios linfáticos. Esa es la gammagrafía para próstata, que es una gammagrafía PET-CT con PSMA, se puede marcar con galio 68, con flúor 18, la que más se usa en el mundo es el galio 68. Aquí en Colombia ya se usa también flúor 18, bueno también. Entonces, si el paciente tiene elevación del PSA y la gammagrafía es normal, está indicado el PET-CT de próstata. Eso es importante porque anteriormente uno le decía, no, venga a seguimiento para ver si sube más el antígeno prostático, para ver cómo va, o hasta que se positivice la gammagrafía ósea. Eso no tiene sentido. Entonces, si el paciente tiene un PSA, antígeno prostático específico, elevado con una gammagrafía ósea, está indicada la gammagrafía prostática. Bien, entonces, nuevamente, habíamos hablado de Theranostic, está el receptor ahora, el receptor PSMA. Este no es el mismo que PSA, que es el antígeno prostático específico. Este es un receptor que los tumores de los cánceres, célula a célula, expresan ese receptor en su membrana, se llama PSMA, y los nucleares se dieron cuenta que se podía marcar con galio 68. Ojo, ya Amelia lo está marcando con ternesio 99. Sí, ya se puede marcar con ternesio 99. Y se marca también con lutecio para terapia. Entonces se hace diagnóstico, la gammagrafía está de seguimiento, y si es positiva, entonces se hace terapia. Bien, ese es el Theranostic. Bien, entonces la célula de la membrana, el lutecio, pasa
adentro de la célula y mata todas las estructuras dentro de la célula. El DNA lo pervierte, la célula se daña. Una a una, la célula tumoral se va muriendo. Y por vecindad hasta 1 milímetro, el tumor se muere en la vecindad de cada célula. Y eso es importante porque hay tumores que las captaciones no son tan homogéneas o las captaciones no son tan buenas, pero las respuestas con el lutecio son buenas porque la radiación de vecindad daña también el que no captó tanto. ¿Bien? En septiembre del 2023 salieron los primeros estudios que hacen que la FDA apruebe el lutecio PSMA como tratamiento en los pacientes con cáncer de próstata. La primera aprobación fue para pacientes con tumores, cánceres de próstata resistentes a la castración. Estamos hablando de cánceres avanzados y que no respondían a la quimioterapia. Ese era un grupito, como quien dice, los abandonados. No había nada que hacerles. Entonces lo dejaron para lutecio. Pero empezaron esos pacientes a sobrevivir. En Alemania ya empezaron a volverse canzones, no se habían muerto, tenían que haberse muerto, no se habían muerto. Entonces, imagínense, estaban vivos y la gente dice, pero si están vivos porque recibieron lutecio, vamos a hacer más estudios. La FDA dice, venga, vamos a probarlos también. Hicieron estudios comparándolos con quimioterapia. Actualmente está aprobado para pacientes prequimioterapia. Para el paciente que no responde a la quimioterapia, para el paciente prequimioterapia, para el que le cae mal la quimioterapia, para el que no quiere la quimioterapia. Y ojo, lo último que aprobaron fue para el paciente que es sensible a la castración. Cuando el paciente ya es resistente a la castración, estamos hablando de una cosa más compleja, pero cuando es sensible a la castración, estamos hablando de un 30% más de los pacientes. Entonces ya ahora se está agrandando la cosa, ¿verdad? Ya tenemos mayor indicaciones por la FDA. Acuérdense que nosotros tenemos que adherirnos a las conductas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros tenemos que reclamar este tipo de terapias. Bien, las personas que más tienen, los equipos que más tienen experiencia son los alemanes. El grupo de Heidelberg es una ciudad en Alemania. Y en Australia, el doctor Hoffman. ¿Bien? Entonces ellos se dieron cuenta que con lutecio hasta el 70% de los pacientes les iba bien, pero que había un 30% que no respondían. Y en Australia entonces marcaron ese PSMA con actinio 225. El lutecio es una radiación beta, que es una radiación iónica, produce peroxidación, mata allí cambiando las cargas eléctricas en el núcleo. Pero la radiación alfa es muchos millones de veces más pesada, más potente. Es como si hiciéramos un disparo con un calibre 32 y ahora le vamos a hacer un disparo con ni siquiera un fusil, digamos que un cañón. Bien, entonces, no más que por toque, ¡pac!, mata la célula. Y a estos pacientes, este 30% de los pacientes, empezó a irle bien. Entonces, el que no responde con lutecio va con actinio 225. Y los pacientes que tienen mayor cantidad de metástasis en los huesos, se les puede administrar algo que se llama radio 223, que es análogo al calcio. Se le inyecta y va a los huesos directicos y entonces quita el dolor, detiene la progresión en los huesos. Y cuando se asocia a lutecio o actinio, tenemos algo mucho más poderoso. Entonces, mire todo lo que podemos hacer desde septiembre del 2023 y estamos en enero del 2025. Eso es todo lo que se ha hecho y todo lo que está por hacer. Hay protocolos, yo no quiero decir, mejor dicho, no lo voy a mencionar, me meto en lío, porque no hay que dar falsas expectativas. Bien, en otros tumores, como los tumores neuroendocrinos, tenemos un poquito más de experiencia. Bien. Los tumores neuroendocrinos, su nombre lo indica, células nerviosas, y endocrinos, células que secretan hormonas. Bien, es una conjunción ahí de tejidos y que están desde la base del cráneo hasta la pelvis. Los más frecuentes son los del intestino delgado, los del ilio, los del páncreas, los del pulmón y bien lejos por allá, pero el cuarto en frecuencia,
los de tiroides, carcinoma medular de tiroides. ¿Bien? Tienen dos particularidades. Expresan neuroreceptores, esos neuroreceptores tienen sustancias afines que podemos marcar. ¿Bien? Y se pegan al mismo receptor que ellos expresan. Entonces ellos tienen neuroreceptores y responden a señales químicas. Nadie sabe cuáles son las señales. Son del cerebro, son de la médula. Ellos a veces lanzan hormonas y producen una cosa que se llama síndrome carcinoide. La cara se pone roja, se pone la cara ovalada, como si estuvieran recibiendo muchos corticoides, por ejemplo. Entonces, tienen esas dos particularidades de estos tumores. Son tumores relativamente indolentes. Se estima que para que un cáncer, un tumor neuroendocrino, empiece a dar verdaderos síntomas, tiene que pasar más de 10 años. Lógicamente depende de dónde está, pero tiene que pasar bastante tiempo. 10 años es bastante tiempo, y esos cuentos y esas canciones que le hacían a la gente cuando tiene cáncer, está invadido, se gastó toda la plata porque no le quedaba mucho tiempo y demoró otros 10 años, ahora pobre y con cáncer. Ese tumor, tenía un tumor neuroendocrino, ese era el tumor. Importante. Está vivo después de 20 años, es un tumor neuroendocrino. Así es, y es verdad, y son tumores neuroendocrinos. Entonces tienen una particularidad, la mayoría tienen receptores de somatostatina, y nosotros tenemos análogos de las somatostatina. De hecho, el tratamiento de los endocrinos es con esta sustancia, octreotide. Nosotros la marcamos con tecnecio y hacemos el octreoscan que da la visualización de estos tumores, o la marcamos con galio dota, y también lo vemos, y el tratamiento, nuevamente la teranosis, con lutecio dotatate. Bien. Entonces, se hacen 4 ciclos, igual que el cáncer de próstata, 4 ciclos allá cada 6 semanas, acá cada 8 semanas, y la FDA, ojo, aprueba el lutecio dota para cáncer de tumores neuroendocrinos como primera línea. Esto es histórico. Esto se hizo ahorita. Hay 2 aprobaciones de la FDA para este mismo medicamento, pero la última fue en enero del 2024, se presentó en ASCO, el Congreso de Oncología de los Estados Unidos, y fue el boom, y enseguida la FDA lo aprobó como droga, agente de primera línea, unido al octreotide frío ese que utilizan los endocrinos, que principalmente dijeron, ese le va a quitar los síntomas si es que los tiene. Bien, primera línea, esto es histórico. Primero fue el cáncer de tiroides, del cual va a hablar el doctor Huberman, que es altamente efectivo y tiene su aprobación de la FDA. Después fue la meta-iodobencilbonidina en feocromocitomas, y ahora esto. Esto es importante porque nadie lo sabe. A hoy nadie lo sabe. Nosotros tenemos que organizar, estamos hablando ahí con Anita, 20 congresos 2025 para decirle a la gente que esto cura a los pacientes con tumores neuroendocrinos. Bueno, afortunadamente, no lastimos, afortunadamente los tumores neuroendocrinos no son tan, antes eran considerados unos perros a cuadro, eso nunca parecía un tumor neuroendocrino por ahí, pero ahorita sí los estamos viendo, ya ahorita los estamos viendo. Como es intestino, que se encuentra en la mayoría, después de los 50 años hay que hacerse una endoscopia desde la boca hasta allá abajo. O sea, de aquí para abajo y de atrás para arriba. Yo me la hice hace 8 semanas, me pusieron una sedación y me desperté. ¿Y qué pasó? No sentí nada. Lo bueno es que uno no siente nada. Pídanla con sedación porque el asunto no tiene nadie por qué sufrir. ¿Bien? Los estudios aquí para cáncer de tumores neuroendocrinos, los estudios famosos son los estudios de NETTER 1 en 2018, NETTER 4 2024. Y estos son los resultados del 2024 que mostraron en la ASCO. En 36 meses, mire la superioridad del lutecio en los grado 2 sobre vida de 29 meses superiores al octreotide solo. 29 meses.
y 22 meses en los pacientes grado 3. Bien. Esta es la secuencia de aprobación en ambos casos, tanto en el 2018 como en el 2024. La FDA dijo, esto hay que aprobarlo enseguida, se llama aprobación temprana. Bien. Y se aprobó enseguida. El estudio con NETTER-2 se hizo en pacientes de 15 años. Y la FDA dijo, háganlo para pacientes de 12 años en adelante. O sea, entre 12 y 15 años no estaban cubiertos los pacientes. Lo único que le podían hacer a los niños y los menores de 12 años hoy día, lo único que le pueden hacer es cirugía. Pero ya la FDA dijo, a los pacientes de 12 años y en adelante le dan lutecio dota, porque les aumenta la sobrevida. ¿Bien? Sin que lo dijera el estudio, lo aprobaron. Imagínense lo que significa eso. Bueno, era como hacerles una presentación de lo que nosotros podemos hacer, de lo que se viene, de que hay esperanza para los pacientes de cáncer, definitivamente. Y cada día la habrá más porque estamos haciendo más cosas por todos lados. Los cirujanos mejores técnicas de cirugía, los oncólogos mejores drogas, mejores agentes quimioterapéuticos y nosotros acá haciendo nuestro granito de arena con la Theranos. ¿Qué es lo que le agradaría tener a Huberman Villa allá en Pereira? A Patricia Bernal. Amelia casi lo tiene radiofarmacia, ¿no? Tener un ciclotrón que sintetice los isótopos emisores gamma, emisores beta, emisores alfa. Y tener un equipo de radiofarmacia que sea capaz de unir esos isótopos a los diferentes receptores que se están mostrando en los tumores. De esa forma podemos diagnosticar, utilizar esa imagen de visualización como una diana y mandar la terapia destructiva contra el cáncer. Muchas gracias.